Como seres humanos, hermanos, más allá de tu posición doctrinal, tripartita o bipartita, tenemos una posición, una parte material y una inmaterial, ¿no? Una en nuestro cuerpo físico y aparte nuestra alma, espíritu, como desees llamarlo. Una parte inmaterial. Cuando nosotros hablamos de la madurez, estamos hablando del crecimiento, estamos hablando de la integridad de nuestro ser. Y no solamente nos referimos a la madurez física, o no solamente nos referimos a la madurez espiritual. Es más, ¿qué cosa es madurez espiritual? ¿Verdad? Si yo en este momento lanzara la pregunta, no lo voy a hacer porque tenemos un tiempo determinado nada más y no quiero excederme de esto, pero si yo preguntara en este momento qué es la madurez espiritual y somos 25 participantes, probablemente tuviera 25 definiciones diferentes de qué es lo que es la madurez espiritual, porque muchas veces cuesta un poquito definirla, ¿no? A veces pensamos, bueno, madurez espiritual es conocer la Biblia, o madurez espiritual es tener tantos años de servicio, o madurez espiritual es tener sensatez en cuanto a las decisiones que tomo, o ser firme ya, ¿no? No volver atrás, desanimarme de la fe. Madurez espiritual tiene que ver con esto, pero es mucho más que eso. Madurez espiritual, hermanos, es simplemente crecimiento a la semejanza de la estatura de Jesucristo, el varón perfecto. Es decir, mientras yo más me parezco a Jesús, más maduro soy. Y eso no tiene nada que ver con los años que tenga de cristiano, con la experiencia en el ministerio que tenga, aunque también obviamente es parte de eso. Una persona que se parece a Jesús va a servir ni con el conocimiento necesariamente. Yo puedo conocer mucha Biblia y aún así no ser maduro, aunque no significa que una persona madura no tenga conocimiento. Una persona madura va a tener conocimiento, una persona madura va a servir, una persona madura va a tener esas circunstancias y probablemente una persona madura ha pasado ya ciertos años en la fe, pero va mucho más allá que eso. Tiene que ver no solamente con las competencias, las habilidades, tiene que ver con el corazón. Entonces, cuando pensamos en madurez espiritual, lo primero que tenemos que hacer en todo caso sería estudiar la vida de Jesús, hacer un estudio a través de los evangelios. Y es una buena cosa que yo te animaría a hacer. Es algo que yo tengo en mi mente algún día hacer un estudio de la vida del Señor Jesús. Cómo vivía, qué pensaba, cuál era su filosofía de vida, cómo servía al Señor, cómo oraba, cómo ayunaba, cómo hacía vigilias, cómo tomaba decisiones. Porque Él es la meta. Él es la meta. Hacia Él estamos yendo. A Él a Él nos deberíamos de parecer. Estamos hablando de eso. Entonces, madurez espiritual es simplemente semejanza a Jesucristo, parecernos a Él. Y obviamente, cuando hablamos de madurez espiritual, estamos hablando de una madurez integral, que tiene que ver con la madurez física, que tiene que ver con la madurez emocional y en todos los aspectos de la vida. Entonces, hermanos, cuando hablamos de madurez espiritual, lo que queremos es entender que necesitamos estar enfocados hacia afuera. Con el servicio, usted se enfoca hacia afuera, porque usted no está mirando hacia sí mismo. Cuando usted sirve, usted no se está enfocando en servirse a sí mismo. Usted está enfocado en servir a los demás, en ver las necesidades de los demás, en ayudar a los demás. Pero cuando piensa en carácter, ahí sí yo miro hacia mí, hacia adentro mío. Yo no estoy mirando la paja del ojo ajeno, estoy mirando la viga que yo tengo en mi propio ojo. Cuando hablo de servicio, mi pregunta es, ¿a quién puedo ayudar? ¿De qué manera puedo bendecir? ¿Cómo puedo fortalecer a alguien? Cuando pienso en carácter, estoy pensando, ¿qué me falta a mí para ser como Jesucristo? ¿Cuánto he avanzado? ¿Cuánto me falta avanzar? ¿Cuáles son mis grandes luchas? ¿Cuáles son mis batallas? ¿Cuáles son los pecados recurrentes contra los que lucho? ¿Cuáles son mis temores? ¿Cuáles son las cosas con las cuales yo tiemblo, se me mueve el piso, lucho? ¿Qué me impide seguir avanzando en mi vida espiritual? El servidor del Señor, hermanos, debe cuidar su corazón para poder servir al Señor con gozo, paz y con libertad. El servidor del Señor debe de limpiarse y librarse de todo aquello que le impida servir al Señor. Usted sabrá y entenderá y reconocerá lo que le digo. El Señor Jesús tenía una meta clara en su mente. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, yo para esto he nacido y para esto he venido, para testificar, para dar testimonio de la verdad. Cristo vino a morir. Cristo nació en esta tierra, vivió una vida perfecta para morir. Esa fue su meta, esa fue su misión. Y tener esa misión tan clara en la vida de Jesús le ayudaba a él porque ponía límites en su vida. Hay cosas que él no hacía. Hay lugares a donde él no iba.
Hay personas con las cuales él no tenía contacto. Me acuerdo que una vez le preguntan, ¿verdad? Perdón, se le acercan a una mujer sirofenicia y Jesús le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿No? Y eso puede sonar elitista. No, no es elitista, es que Jesús tenía clara su meta. Cuando tú tienes clara tu meta y tu meta es ser como Cristo, entonces hay cosas que tú no vas a hacer. Hay lugares a los que no vas a ir. Hay costumbres que no vas a adquirir. Hay amistades con las que no vas a tener comunión. Hay palabras que no vas a decir. Hay pensamientos que no vas a tener. Hay cosas que no vas a perseguir. ¿Por qué? Porque tu meta es ser como Cristo. Y cualquier cosa que te lleve a ser diferente a Cristo, tú no la quieres hacer, pues. Claro, si realmente quieres madurar. ¿Cuál es la característica del inmaduro espiritual? Es que todavía no sabe esto, no sabe que su meta es ser como Cristo, entonces cualquier cosa que venga a su vida lo toma. Cualquier cosa que venga a su vida lo hace. Cualquier amistad que venga a su vida la recibe. Cualquier palabra o pensamiento que venga a su mente, la aborda en su mente. No. Mientras usted más crece en el Señor, usted se va dando cuenta que hay cosas que usted ya no puede hacer. Como dice el apóstol Pablo, yo puedo hacer de todo, pero no todo me edifica. Yo puedo hacer cualquier cosa, pero no me voy a dejar dominar de nada. Entonces hay cosas que uno tiene que ir dejando, cosas a las cuales uno tiene que ir abandonando por causa de ser más parecido al Señor Jesús. Y esto es más fácil decirlo que hacerlo, la verdad, pero es así. Debemos disciplinarnos a nosotros mismos para no ser descalificados en nuestro servicio. Triste es, hermanos, cuando una persona es descalificada de su servicio. En vez de ser promocionada, es más bien echada a un lado, porque no se cuidó, porque se descuidó de su vida espiritual. He tenido la triste oportunidad, llamémoslo así, de conocer personas, pastores incluso algunos, otros simplemente eran personas que anhelaban al pastorado, o hermanos que estaban sirviendo al Señor también, que no eran pastores ni nada, pero que estaban sirviendo al Señor, que perdieron el privilegio de servir, perdieron muchas cosas, muchas bendiciones, porque no se cuidaron, porque no anduvieron con criterio, con discernimiento. Y eso es algo, hermanos, que hoy, en estos tiempos, hace muchísima falta. El día de hoy justo leía un libro que se llama Creer es también pensar, del pastor John Stott. Precioso libro, chiquito nada más, pero precioso libro, que habla del pastor John Stott de que la fe no excluye la razón. La fe no puede ser mística. La fe es una fe objetiva, real, y que muchas veces la iglesia del Señor le ha dado la espalda a la racionalidad, en el sentido de decir, bueno, solamente queremos experiencias, o solo quiero sentirme bien, o solo quiero pasarla bien, ¿verdad? Pero no estamos pensando, no estamos discerniendo, no estamos ejercitando juicio crítico sobre qué cosas son correctas y qué no correctas. Y por eso vemos creyentes que hacen cosas, barbaridades. Y uno dice, pero cómo puede hacer esta persona estas cosas? Lo hace porque no ha madurado, no tiene un discernimiento claro. Entonces escoge cualquier trabajo, a pesar de que ese trabajo le va a fundir su vida espiritual, o se involucra con cualquier persona sentimentalmente, sexualmente, amicalmente, a pesar de que esa persona le va a destruir la vida espiritual, porque no hay discernimiento, porque no estamos racionalizando, no estamos ejecutando juicio crítico para tomar decisiones. Y el libro de Hebreos capítulo 12 nos dice el escritor de Hebreos de que los que han madurado son aquellos que tienen los sentidos ejercitados, ¿no? Han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Ya saben qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, saben qué cosas pueden hacer, qué cosas no deben hacer, porque ya saben a dónde les va a llevar eso. El camino es que al hombre le carece de hecho, pero su final es camino de muerte. Entonces el creyente que está madurando espiritualmente sabe, entiende, va reconociendo, va entendiendo que hay cosas que no se pueden hacer, que tiene que cuidarse su propia vida si no quiere ser descalificado. Debemos monitorear nuestra propia vida espiritual para evitar ser disciplinados por el Señor. Debemos autoanalizarnos, ¿no? Ese es un ejercicio muy bueno que uno tiene que hacer cada cierto tiempo, autoanalizarse, escudriñarse a sí mismo, ¿no? El apóstol Pablo les decía a los corintios, examinaos a vosotros mismos, oh corintios, examinámonos para ver si estamos en la fe, para ver si nuestra fe es sana, si es una fe bíblica, cristocéntrica, o estamos desviándonos del camino.
o estamos tomando decisiones que nos van a llevar a un rumbo equivocado. Autoanalizarnos. Tener cuidado con los peligros en la vida espiritual. Hermanos, la vida espiritual es una carrera de resistencia con obstáculos, yo diría. Porque hay obstáculos en la vida. Me gusta mucho, no sé si alguna vez tú lo has leído, si no lo has leído te lo recomiendo, léelo o velo en todo caso. Si, yo digo, es mejor leer, de verdad, mejor que verlo, pero yo lo he leído y lo he visto, pero prefiero la lectura. El progreso del peregrino, de Juan Bunyan, muy buena obra, es una obra antiguísima, y creo que es la segunda más famosa después de la Biblia, y realmente es tremenda esa obra, ¿no? Porque nos habla acerca de este peregrino, de cristiano, ¿no? Y cómo enfrenta los escollos en la vida espiritual, y cómo se va librando de una y de otra, del desánimo, de la falta de fe, de la incredulidad, de tantas cosas que el creyente tiene que vivir, tiene que experimentar en cada día. Entonces, hermano, recuerda, usted está en una carrera de paciencia, de perseverancia, pero llena de obstáculos. Y si yo no estoy atento a los obstáculos en el camino, yo voy a caer, yo voy a tropezar y voy a resbalar. Hay muchos peligros en la vida espiritual, hermano. Cada esquina. El desánimo, la falta de fe, el temor, el desear las cosas de este mundo, las malas amistades, las batallas espirituales contra nuestra propia carne, nuestro propio pecado. Hay muchísimas cosas con las cuales usted y yo tenemos que lidiar, que afectan nuestra vida. Y déjame decirte una cosa, por eso es importante mirar de manera introspectiva, porque todo aquello que afecta nuestra vida interior va a afectar nuestra vida exterior. Es más, el servicio al Señor se basa en una vida interna saludable. Si yo tengo un carácter sólido, si yo estoy formando mi carácter a la semejanza de Cristo, yo voy a servir. Como te decía al inicio, ¿no? El servicio fluye de un corazón agradecido. Pero si mi vida interior no está funcionando bien, si mi vida interna no está andando bien, entonces mi vida exterior tampoco va a andar bien. A menos que sea un psicópata, ¿no? A menos que sea una persona que no está bien de la cabeza, que es una cosa en su vida interior y que es otra afuera. Pero ese es otro tema. Eso ya es otra cosa. Pero una persona normal, si está mal interiormente, se va a ver exteriormente. Entonces, hermanos, si nosotros queremos servir al Señor por muchos años, queremos ser de bendición, queremos ser de ánimo, queremos ser de ayuda, queremos ser útiles en las manos del Señor, tenemos que asegurarnos de que estamos teniendo un carácter sano, saludable, sólido interiormente. Tengo que estar constantemente mirando dentro de mí, mi vida interior, cómo está andando, cómo estoy en mi relación con mi cónyuge, cómo estoy. Permítame, por favor, un instante. Vivi, quiero ver cómo está andando mi vida interna, cómo estoy con mi cónyuge, cómo está mi vida de oración, cómo está mi vida de lectura de la palabra, cómo está mi vida de santidad. Estoy batallando en mi corazón contra algo, contra alguien. Eso es importante, tenerlo presente, tenerlo en cuenta. Pablo dice, ¿no saben que lo que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, dice Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es importantísimo para un carácter sólido tener una meta clara. Y tu meta es, hermano, ser como Cristo. Y cuando tú tienes la meta clara, entonces no vas a correr a lo loco, vas a correr con un propósito, con una meta en mente. No vas a pelear a lo loco. Vas a pelear sabiendo que el enemigo no es tu hermano, no es tu hermana. El enemigo es tú mismo. Porque yo mismo soy el que me pongo a cabe, el que me pongo tropiezo para no ser como Jesucristo. Es mi propia carne, mi propia mundanalidad, mi propia naturaleza pecaminosa es la que yo no quiero ser como Cristo, pero a la vez quiero ser como Cristo. Y esa batalla, esa lucha espiritual, esa es la que habla Gálatas, capítulo 5. Verso 19, andad de la carne y no satisfagáis los deseos del espíritu, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, hermanos, esa es nuestra lucha diaria. El carácter se construye diariamente. El carácter no se construye
cada año, cada aniversario. No, no. El carácter se construye diariamente. Hay momentos en tu vida que marcan un hito en tu historia, decisiones grandes, importantes que tomas. Excelente. Eso como que te da un impulso. Pero el carácter no se construye así. El carácter se construye diariamente. Es más, esas pequeñas decisiones diarias son las que te llevan a las grandes decisiones importantes en tu vida. Pequeñas decisiones diarias de obediencia o de desobediencia, de sabiduría o de necedad, de dominio o de descontrol, de paciencia o de impaciencia, de fe o de incredulidad. Decisiones diarias, pequeñitas, infinitesimales, pero que sumadas construyen la vida que estás viviendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No esperar un milagro, un evento milagroso, una decisión trascendental que cambie tu vida por completo. No, no, no. Así no funciona. Así no funciona. ¿Qué tienes que hacer? Cambia las decisiones que tomas diariamente. Analízate a ti mismo. Mírate a ti mismo qué decisiones tomas. ¿Cómo reaccionas en el día a día? ¿Cómo reaccionas cuando falta la plata? ¿Cómo reaccionas cuando te levantas de mal humor? ¿Cómo reaccionas cuando estás cansado, cansada? ¿Cómo reaccionas con tus hijos? ¿Cómo reaccionas con tu cónyuge? ¿Cómo reaccionas cuando viene algún problema o a una discusión o lo que sea? Decisiones pequeñitas que nadie ve seguramente, pero esas son las que están construyendo tu vida o las que la están destruyendo. Y esas son las que hay que cambiar si queremos ir hacia la voluntad del Señor. De la misma manera, muchas personas esperamos ese golpe no sé, de ese milagro que haga que de pronto sirvamos al Señor y nos volvamos unos Pablos o superhéroes espirituales. No, no funciona así. No funciona así. Diariamente, ¿qué estoy haciendo para servir al Señor? Si estoy tomando decisiones diarias de obediencia al Señor y a lo que Dios me va mostrando, ese momento va a llegar. Pero diariamente estoy tomando decisiones de obediencia. No vivas esperando el fin, disfruta el viaje y disfruta cada paso que das. ¿Qué implica el carácter del servidor del Señor? ¿Cómo lo podemos analizar? ¿Cómo lo podemos visualizar? ¿Cómo usted mismo se puede analizar? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Tu comunión con el Señor? ¿Cómo está tu vida emocional? ¿Cómo te llevas con las personas? ¿Eres una persona irascible, que explotas rápidamente, que no tienes control de tu temperamento? Cuidado, cuidado. Porque yo me puedo controlar con el pastor, con los hermanos, pero va a llegar un momento en que no me voy a controlar y eso va a salir y va a explotar. Tu vida emocional. Te la vives peleando con todo el mundo, eres una persona que te frustras rápidamente, que explotas rápidamente. Tu vida emocional. Eso es emoción. Esas son tus emociones. ¿Cómo manejas la frustración? ¿Cómo toleras el desánimo? ¿Cómo manejas la incertidumbre? ¿Cómo tratas a las demás personas? ¿Cómo es tu relación interpersonal? Tu vida financiera. También. Muchas veces quiero la prosperidad, pero la prosperidad no llega de la noche a la mañana. A menos que por ahí tengas un abuelo millonario que se murió. Pero si no, no va a llegar así. ¿Cómo llega? Cuando empiezas a sanear tus finanzas diariamente. Empiezas a controlar tus gastos, empiezas a gastar menos de lo que ganas, ¿no? Porque muchas veces gastamos más de lo que ganamos y ahí empieza el problema. Comenzamos a definir realmente qué son gastos necesarios, qué cosas son necesidades, qué son caprichos. Comienzo a sanear mis finanzas. La vida financiera también es parte de mi carácter, porque habla de mí. Mi vida física, estoy dando tiempo para descanso, tiempo para la familia, mi propia salud, la estoy cuidando, estoy analizando, la estoy viendo, la estoy chequeándome. Mi vida familiar, mi esposa, mis hijos, o si no soy casado, mis padres, mis hermanos, en la fe. Cómo estoy llevando mi vida sentimental, también sería muy interesante colocarlo aquí, porque también es parte del carácter de un creyente. Cómo estoy manejando mi vida emocional, mi testimonio ante los demás, qué es lo que proyecto ante los demás, cómo los demás me ven, mi servicio en la obra del Señor. Cosas importantes que tenemos que conocer y tenemos que ver con respecto a este punto importante. Se me fue. El servidor del Señor es responsable ante Dios y ante los demás por su propia vida, salud, en todos los aspectos que hemos visto en su momento. Y debe de mantener un equilibrio en su vida. Por esto, vuelvo a repetir, cuando servimos miramos a los demás, cuando vemos el carácter o pensamos el carácter, nos miramos a nosotros mismos.
La labor que el servidor del Señor realiza es principalmente espiritual y requiere salud espiritual. Si yo no estoy bien espiritualmente, por más que sepa hacer las cosas, no las voy a hacer bien, porque no estoy en una buena condición espiritual. El creyente no puede aislar su vida espiritual de su servicio al Señor. Están de la mano. Yo no puedo decir, bueno, mi vida espiritual no está tan bien, pero mi vida emocional está perfecta. Yo no puedo decir, bueno, yo me paro peleando con mi esposa, pero mi ministerio está excelente. No, pues no. La vida, el carácter del creyente es integral. Si yo estoy mal en una cosa, estoy mal en todo. Yo no puedo decir, bueno, no estoy orando ni estoy leyendo la Biblia, pero estoy bien, ¿eh? Sí, puedo servir. No, una cosa va a arrastrar a la otra. Una cosa va a determinar la otra. Todo es integral. Tenemos que ser conscientes de que somos mayordomos de todo lo que el Señor nos ha dado. Y obviamente vamos a dar cuentas a Dios por eso. Entonces es muy importante tener presente esto. Y quiero terminar con este último verso, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también los hay de madera y de barro. Algunos para usos honrosos, otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, de la iniquidad, de todas aquellas cosas que ya ha mencionado Pablo aquí, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha, dice, las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Entonces, hermanos, la meta, no solamente, claro, la meta principal es ser como Jesús, pero las metas secundarias que podemos ver en un siervo del Señor es servir al Señor, ser de bendición a los demás, ser útil en las manos de Dios, y para eso, vuelvo a repetir, como para toda meta en la vida del creyente, hay cosas que tenemos que dejar de hacer. Hay hábitos que tenemos que adquirir, hay malos hábitos que tenemos que dejar, hay amistades a las cuales ya no tenemos que prestar oído porque nos contaminan, porque no nos ayudan, porque nos hacen retroceder. Hay buenas prácticas más bien que tengo que tener, hay nuevas amistades que quiero tener en mi vida, que sumen a mi vida, que me edifiquen, que me animen, que me alienten. Hay cosas que yo tengo que hacer y cosas que tengo que dejar de hacer. Porque el siervo del Señor, dice, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, hermanos, el carácter del servidor del Señor, y con esto volvemos a salir hacia afuera, no solamente es tu piedad, tu integridad, tu santidad, sino es tu comportamiento, tu trato con los hermanos que te rodean, con las personas que te rodean. Entonces, de un corazón sano que está obedeciendo al Señor, que está buscando al Señor, no solo va a fluir servicio. ¿Sabes qué más va a fluir? Amabilidad, paciencia, buen trato, criterio, tino, amor para la obra del Señor. ¿Ve? Entonces, lo que somos en nuestro interior va a afectar lo que somos en nuestro exterior. Lo que hay en nuestra vida interior se va a ver reflejado fuera, porque somos seres integrales. Somos seres integrales. Nuestra vida está entretejida, está unida. Yo no puedo ser bueno en una cosa y malo en la otra, no. Todo está en mi interior. Y si yo estoy teniendo una vida espiritual saludable, estoy luchando contra los pecados de mi alma, estoy buscando el poder del Señor para transformar mi vida, entonces eso se va a evidenciar en un buen trato, en un buen comportamiento, en un buen deseo, en una, llamémoslo así, en esta pasión, en este compromiso por buscar el bienestar de mis hermanos, en este deseo, este compromiso de buscar que el nombre de Dios sea glorificado, y así voy a poder ser útil en la mano del Señor. Entonces, hermanos, termino. Una necesidad. Una persona que puede ver esa necesidad, que tiene la sensibilidad para ver esa necesidad.
y se convierte en una carga en el corazón. Se convierte en una carga en el corazón. Y Dios va a utilizar a esa persona. Pero lo tremendo y lo maravilloso es que Dios no solo te quiere utilizar para satisfacer una necesidad, sino que Dios utiliza esa necesidad y esa carga y ese servicio que tú estás haciendo para transformarte a ti también. Para transformarte a ti también. Dios no solamente quiere bendecirte a través, no solamente quiere bendecir a personas a través de ti. Dios quiere bendecirte a ti también. A través de las personas a las cuales estás sirviendo. Hermanos, si de alguna manera, si de alguna forma, en algo, yo te he podido ser de bendición, no lo sé, espero que sí, en alguna forma te haya sido de bendición a tu vida, déjame decirte que tú lo has sido más a mi vida. Porque hace mucho tiempo entendí y aprendí que cuando yo doy, recibo mucho más de lo que doy. Y cuando hago la obra del Señor, Dios no solamente quiere utilizarme a mí para poder ser de bendición a alguien, sino que Dios quiere bendecirme a mí a través de las personas a las cuales yo estoy sirviendo. Enseñarme muchas cosas que he aprendido a lo largo de estos años, pocos años todavía, de ministerio pastoral. He aprendido muchísimo, muchísimo, a través de la oportunidad que Dios me da de servir a mis hermanos. Así que estoy seguro que muchos de ustedes también lo han vivido y lo están experimentando, y estoy seguro y espero que todos tengamos esa misma visión, ese mismo sentir y ese mismo corazón. Así que mis amados hermanos, que Dios nos bendiga a todos. Con esto termino esta primera sesión.